Acompáñenos de lunes a viernes en Contrastando Ideas Noticias con el doctor Julio Jiménez, con una batería de especialistas en materia fiscal, política, economía, finanzas, justicia, deportes y espectáculos. Acompáñenos a las 22 horas, tiempo del centro. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mesa de análisis, obviamente, pues de carácter político, económico, electoral, constitucional, con un análisis objetivo, imparcial, sobre todo valiente e independiente. Quiero agradecer la presencia de dos amigos, de dos especialistas, de dos auténticos líderes de opinión. Hombres con trayectoria, con experiencia probada, hombres con autoridad moral y con una opinión muy profesional. Quiero agradecer la presencia de don Demetrio Soy de la Tijera. Bienvenido, Demetrio, placer saludarte. Buenos días, Julio, buenos días, Marco. Y claro, pues ustedes conocen a el exconsejero del Instituto Nacional Electoral, presidente de la Comisión de Derecho Electoral del Colegio Nacional de Abogados y un prestigiadísimo, yo diría, de los analistas políticos electorales, especialista en temas electorales, don Marco Antonio Baños. Doctor, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, Julio. Buenos días, Demetrio. Buenos días y un saludo para el auditorio. Gracias por acompañarnos a los dos. Y bueno, quiero iniciar esta mesa y esta pregunta la lanzo a nuestros invitados de esta mañana. ¿Qué opinión les merece? Pues la resolución, el posicionamiento del INE, del propio Tribunal Electoral, pues en relación a este polémico y escandaloso fenómeno de los acordeones. A ver, quiero iniciar con don Demetrio Soy de la Tijera y continuamos con el doctor Marco Antonio Baños. Adelante, Demetrio. Mira, muy breve, porque el que sabe bien de esto es Marco. Pero bueno, la presidenta dijo que es contradictorio, y en parte tiene razón, si es contradictorio, de que por un lado avalen la elección y por otro lado a todos los conviertan en delincuentes, porque todos violaron la ley y llegaron en forma ilegal, sobre todo en la corte y en el tribunal, en fin. Pero entonces la presidenta pues, se equivoca en una cosa: es contradictorio por haber aprobado la ley, por haber aprobado la elección, cuando están castigándolos por haber violado las reglas básicas, por haber llegado a través de acordeones, por haber llegado en forma ilegal, ¿no? Y al momento de sancionarlos, los convierte en delincuentes. Yo saco un artículo hoy que digo eso: la corte va a quedar en manos de delincuentes, porque aunque mucha gente lo había exagerado, el haber llegado a través de acordeones que eran ilegales, el haber violado los topes de campaña, pues los convierte en delincuentes. Entonces yo creo que lo que está el INE es el que finalmente los convierte en delincuentes, no yo con un artículo ni nadie en lo particular. En el momento que el INE los sanciona y les pone una multa, en ese momento están diciendo que cometieron un delito. Y en ese momento se contradicen el cómo es posible que hayan avalado a todos los ministros de la Corte y a toda la elección cuando hay más de 100 casos, según tengo entendido, que son sancionados o van a ser sancionados con alguna multa. Sin lugar a dudas, es público y notorio, escandaloso, es polémico, es ilegal, es inmoral este proceso electoral para elegir a los miembros del nuevo Poder Judicial. Quiero formular la misma pregunta al doctor Marco Antonio Baños. Doctor, ¿qué opinión te merece este escandaloso, pues yo diría, fin de telenovela de terror en materia electoral? Que Demetrio pone un énfasis muy importante en lo que ha ocurrido con el proceso electoral judicial del ámbito federal y de los estados de la República. Lamentablemente, los nuevos poderes judiciales se van a integrar con personas infractoras, claramente infractoras, personas que violaron las normas, que compitieron en condiciones de inequidad y que son producto no del voto popular libre de los ciudadanos, sino son producto de una práctica electoral tramposa, fraudulenta, que honestamente creíamos que estaban erradicadas esas prácticas, sin embargo se revivieron por la vía de los acordeones. Esta semana hemos visto dos determinaciones de parte de las autoridades electorales. Una que a mí me parece no debe espantar a nadie, sino que era simplemente esperable, la del Tribunal Electoral, perdón, que ha decidido
que le va a regresar el triunfo a 15 de 45 candidaturas que ya el INE había dicho que no cumplían el promedio. Ya, ahorita olvidémonos un poquito por el tema de los acordeones, ahorita regresamos al tema de los acordeones con las determinaciones de fiscalización del INE, donde estoy totalmente de acuerdo con Demetrio, pero vayamos primero a esta sentencia del Tribunal Electoral donde revisó el asunto de los promedios. Es decir, Morena y el oficialismo en general se aferraron a que en la Constitución se dijera que para poder participar tenías que tener un 8 de calificación en la licenciatura y 9 en las materias afines. Ya en otro momento habíamos comentado cómo ese 9 es, la comprobación de ese 9 en materias afines es un poquito inasequible porque la forma en que las universidades califican es disímbola, no es la misma, es heterogénea. Entonces, es muy difícil saber qué materias tomas, cuáles sí, cuáles no. En eso, de alguna manera, podría haber alguna razón tanto del INE como del tribunal. Sin embargo, en el 8 no, ahí no hay vuelta de hoja, porque el 8 es un promedio que surge de simplemente de la revisión del certificado de calificaciones. Si una persona no tiene el 8, pues no tiene el 8 y ya, no hay vuelta de hoja con el asunto. Decir que 7.8 sube como cuando tú calificas en la universidad, ese hecho ya pasó. El profesor ya en su momento determinó que esa persona en derecho penal, en derecho civil, tenía 7.9 y que entonces le iba a poner el 8, pero eso ya es historia. Lo que quedó reflejado en el certificado de las calificaciones arroja un promedio y resulta que el INE encontró 45 personas que no reunían ese promedio del 8 y también algunos del 9. Sin embargo, a mí me parece que es muy objetivo revisar el tema del 8, porque vuelvo a insistir, sumas las calificaciones de todo el certificado que te da la universidad y ahí sale. Ah, bueno, pues el tribunal nos dijo que el INE se equivocó porque se fue por encima de la metodología de los comités de evaluación. Entonces aquí la primera pregunta es, ahora resulta que dentro de un proceso electoral hay atribuciones exclusivas que no pueden ser tocadas ni por un tribunal constitucional, en este caso las de los comités de evaluación. Es verdaderamente grosero lo que el tribunal señaló, que el INE no podía revisar esta cuestión cuando orillaron al INE a revisar los requisitos de elegibilidad entre el tribunal y en la Cámara de Senadores. Y ahora resulta que el INE se pone a revisar la forma en que los comités de evaluación hicieron las sumatorias de los promedios, encuentra que hay 45 que no tienen el 8, que no tienen el 9. Ah, bueno, pues entonces los deja esas elecciones vacantes. Bueno, el tribunal dijo que no, que el INE se había excedido, que no se podía tocar el tema de las atribuciones de los comités de evaluaciones. Es verdaderamente escandaloso el criterio del Tribunal Electoral. Es sesgado, es cómplice de una elección que es fraudulenta, que evidentemente va a poner, como lo ha mencionado Demetrio, personas claramente delincuentes en los cargos, en algunos de los cargos judiciales. Y voy a decir una cosa que me parece, he insistido mucho en eso, pero lamentablemente se colocan en ese supuesto dos personas que van a la sala superior del Tribunal Electoral y 15 personas que van a salas regionales, que se supone tienen una trayectoria virtud de la cual habían combatido prácticas fraudulentas, habían sentenciado situaciones de ilegalidades cometidas por los partidos y ahora resulta que provienen de una práctica ilegal. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la calidad ética, moral? ¿Cuál es la legitimidad de la que gozan estas candidaturas que obtuvieron los triunfos? Yo creo que estamos en una situación donde, por supuesto, el oficialismo ha impuesto de nueva cuenta una serie de situaciones ilegales, inconstitucionales en el país, materializadas ahora en la elección judicial, que por supuesto pues nos va a arrastrar en una serie de consecuencias que todavía están por verse en el país. Sin lugar a dudas, es un escenario polémico, preocupante, alarmante para el Estado de Derecho, yo diría muy preocupante para la democracia, yo diría incluso hasta se está sentando un precedente de absoluta ilegalidad, de incongruencia constitucional y de violación clara, pública y notoria de lo que la reforma establecía y de lo que la propia ley marca.
Y las sanciones, pues la impunidad, obviamente la corrupción, pues el tráfico de influencias o los acuerdos inconfesables a los que están llegando determinadas autoridades con muy particulares candidatos que hoy pasarán a ocupar pues cargos dentro del nuevo Poder Judicial de la Federación. Sin lugar a dudas, Demetrio, un escenario polémico, preocupante. Tu opinión desde esa perspectiva respecto de la falta de idoneidad, desde el incumplimiento pues cabal, responsable, objetivo, profesional, puntual de lo que establecía la norma y lo que establecía la reforma, finalmente porque eran reglas que propio Morena había impuesto. ¿Qué opinión te merece este contexto de incumplimiento, Mira, Demetrio? yo creo que lo peligroso es que lo peor viene. A Así ver, es. hubo una trampa a la hora de integrar la mayoría calificada de la Cámara, Sí, señor. del Senado y la Cámara de Diputados para dar la mayoría a Morena, inclusive chantajeando, presionando a senadores, amenazándolos, ¿no? Fue la primera fase. La segunda fase fue una elección que no se necesitaba. A nadie, mentira que la gente pedía una elección del Poder Judicial, fue un capricho de López Obrador y de Claudia Sheinbaum. Entonces, la segunda etapa fue igual, pero una elección, bueno, ya que se hizo, pues debían haber habido ciertos principios éticos de respeto a las normas, pero no. Aquí la principal responsable de esto es la presidenta de la República. No le demos vueltas. Ella es cómplice de esto. Ella promovió que se llevara a cabo los acordeones. Ella estaba interesada en controlar la Corte. Entonces es tremendo, ¿eh? Ya pase, haga lo que haga en el sexenio, por esta parte ya está marcada. Eso no podemos olvidarlo. Que si mañana crece la economía y llegamos a un buen acuerdo con Trump, qué bueno. Que si mejora el nivel de vida de la gente, como está sucediendo, también qué bueno. Pero ella está atentando contra el principio básico de la democracia, que es la división de poderes. Ya tiene el control del poder legislativo. Y ahora, pues cuando vemos la Corte, todos son o fueron miembros de Morena o fueron simpatizantes de Morena y de la Cuarta Transformación. Entonces, ella ya tiene el control de la Corte, no sé si ella o López Obrador, pero para efectos prácticos da lo mismo, pero la presidenta es ella. Yo creo que ella, ahora la veo como tragando sapos cuando tiene cuando habla en las mañaneras, no sabe ni qué decir. A ver, no sabe ni cómo puede salirse de la bronca de Adán Augusto, del hijo López Obrador, de Monreal, del propio secretario de Educación Pública. Entonces, la presidenta a la vez ahora defendiendo cosas indefendibles. Y la primera cosa indefendible es cómo se llevó a cabo la elección. Pero lo peor viene, porque lo peor es cuando esta gente tome posesión, no tienen experiencia, muchos no tienen capacidad, porque no tienen la preparación para esto, van a ser mucho más sujetos de presiones por parte del dinero, por parte del narco, que lo que había antes. Es decir, nos vamos a enfrentar a una justicia que de por sí estaba mal, ahora va a estar peor, a todos los niveles, en la Corte, en el Tribunal de Disciplina, una amenaza permanente en la parte administrativa, en fin, creo que lo peor viene. Y aquí hay una responsable, sin duda, que es la presidenta de la República. E insisto, ojalá en todo lo demás nos vaya bien, pero esto no podemos olvidarlo y no podemos dejarlo simplemente que ya pasó. Si esto se mantiene, no es que vaya a haber mañana una dictadura, eso, pero hay una espada ahí de Damocles, ¿eh? El momento que ellos quieran endurecer la vida política nacional y aplicar la justicia según su criterio y no según estrictamente la aplicación de la ley, cuidado, tienen el poder hoy para hacerlo, el poder, a ver, total para hacer realmente lo que quieren. Yo espero que no lo hagan, pero es una espada que tenemos arriba de que cualquier periodista, lo estamos viendo, cualquier crítica puede ser sancionada, puede ser limitado en sus derechos. Y esto puede pasar mañana con cualquier empresa, con cualquier empresario. Cuidado, el poder que tiene ella y la forma en que lo ha administrado es muy preocupante. Sin lugar a dudas, se viven momentos inéditos, pero sobre todo alarmantes y muy preocupantes para el Estado de Derecho, momentos donde reitero, la incongruencia, la ilegalidad, la corrupción y la impunidad serán rasgos característicos del nuevo ejercicio de la Administración de Justicia. Doctor Marco Antonio Baños, ¿qué opinión te merece este escenario? Quiero entrar en materia, pues obviamente, pues de el futuro de la Corte, porque bueno, llega un nuevo ministro presidente, pues sin trayectoria judicial, sin experiencia profesional,
sin la capacidad para tener un criterio y resolver con absoluta objetividad e imparcialidad los contextos y los pues polémicos temas que tendrá que resolver la Corte y que además ya tienen acumulados con un gran rezago. ¿Qué opinión te merece este nuevo contexto de integración de la Corte, doctor Baño? Bueno, yo creo que estamos en una etapa en la cual hay un evidente debilitamiento de las instituciones mexicanas. Claro. La Suprema Corte de Justicia no es exenta de ese punto y quisiera insistir en que las consecuencias que vamos a vivir con esta elección judicial y con esta imposición de jueces, juezas y demás, pues la vamos a sentir en carne propia todas aquellas personas que en algún momento tengan la necesidad de acercarse al sistema de administración de justicia por un problema familiar, por un problema de testamentos, por un problema laboral, por un problema fiscal, por alguna cuestión penal, etcétera. Todas esas personas que se acerquen al sistema de administración de justicia y cuyo asunto esté vinculado a alguno de los políticos de Morena o bien con alguno de los gobiernos federales, locales e incluso municipales, pues van a tener esta problemática de enfrentar un sistema de administración completamente sesgado. Para mí la Suprema Corte de Justicia va a ser el termómetro y la prueba más irrefutable de cómo no es posible pensar en una administración de justicia imparcial. Yo creo que tendremos que esperar muy poco después de septiembre, cuando se hayan instalado estos nuevos poderes judiciales, pues no me imagino a las tres ministras que tradicionalmente han sido muy cercanas al gobierno y ahora muchos otros que ganaron, estos ministros o magistrados que se la pasaron haciendo apología que estaba prohibida, por cierto, de las obras magnas, de la Cuarta Transformación, de su cercanía con los morenistas, etcétera, pues van a tener que resolver asuntos que en mi opinión van a debilitar, las sentencias van a ir debilitando paulatinamente de nuevo el Estado de Derecho. No creo que vaya a haber en este tipo de cuestiones, más allá de arbitrajes en el caso de la Corte, que favorezcan claramente los intereses del gobierno o claramente los intereses de los políticos relevantes de Morena, incluso si me apuras un poco del Verde y del PT, que están en franca rebeldía con el tema de la reforma electoral, que ese es otro tema que tendremos que analizar un poquito más adelante, pero a mí me parece que lo más grave de todo y que está, digamos, que la elección judicial es una expresión de ello, es el evidente debilitamiento de la institucionalidad democrática que nosotros tenemos, la debilidad que acusa de manera muy grave el Estado de Derecho y, como bien mencionaba Demetrio, tienen ellos un arma que en el caso de que alguien haga o diga cosas que resulten demasiado polémicas, escandalosas para ellos, entonces los van a callar como sea, no se van a tentar el corazón en eso y van a seguir tapando las tropelías. Ningún tipo de análisis resiste el asunto de Ana Augusto López frente a lo que hizo Calderón con su secretario de Seguridad. O sea, es exactamente lo mismo, dicho en la voz del propio infractor ahora en el caso de Tabasco, porque ni modo que Adán Augusto López no sabía, ¿no? Pues bajo su mismo criterio estaba obligado a saber. Entonces, yo creo que el nuevo Poder Judicial no va a administrar una justicia cercana al pueblo, eso es puro discurso, esa es una falacia retórica. Lo que va a suceder es una administración de sentencias que favorezcan los intereses del gobierno y de los políticos del oficialismo. Concreto y conciso. Y ahí quiero abordar un tema que ha puesto en la mesa el doctor Marco Antonio Baños, que además sigue siendo preocupante para la democracia, para el mundo, pues obviamente del futuro democrático de nuestro país y para el escenario electoral, pero sobre todo para las minorías político-electorales. Mencionó la titular del Ejecutivo Federal impulsar una reforma electoral que precisamente está en la antesala pues, de ser discutida en el Congreso de la Unión. Ya por ahí se habló de la desaparición de los plurinominales, salió inmediatamente el diputado Ricardo Monreal a decir que él no estaría de acuerdo. Yo quisiera preguntarle a un hombre que ha hecho una carrera profesional, seria, institucional, en el ámbito pues, legislativo, a donde Metro toda la tijera. ¿Qué opinión te merece, Demetrio, esta propuesta de desaparecer pues, a los plurinominales, desaparecer pues, la participación de las minorías
¿Qué opinión te merece este escenario? ¿Económico, político o maquiavélico para tener control absoluto? Mira, una pueden hacer lo que quieran, ¿eh? Es decir, Sí. estamos en manos de ellos. Y la presidenta no ha manifestado que quiere sacar una reforma electoral de consenso. No ha Ah, no. mencionado para nada la palabra y ella se reúne con legisladores de Estados Unidos, republicanos, demócratas, pero no se reúne aquí con ningún Así es. legislador del PAN o del PRI o con los dirigentes del PAN o del PRI. Entonces, ella tiene muy claro. Entonces puede hacer lo que quiera. Mi experiencia en la Cámara, que los mejores legisladores son los plurinominales, los De más plano. capaces, los que tienen. Yo nunca fui plurinominal, pero de todas maneras lo reconozco. Son gente que tiene más experiencia, son gente que tiene más conocimientos en general. A lo mejor no son tan populares como los diputados que están uninominales y no son gente que pueda a lo mejor conseguir votos fácilmente, pero es gente que tiene una capacidad mayor. Entonces, yo todavía tengo esperanza de que no se vaya a ir al extremo, porque se va al extremo, rompe con la democracia en México. Si Se mañana acabó. quita los plurinominales, deja puros de mayoría relativa, Morena Mm, se queda entre Morena y sus aliados. Bueno, los aliados tienen una bronca también, ¿eh? Porque tampoco van claro. a ganar muchos, pero se queda con el 80, 85, 90% de los diputados y de los senadores. Yo no creo que lo haga, sería demasiado fuerte. Hay cosas que aunque se quieran y aunque se pueda, no se hacen, porque pondrían en crisis al sistema político nacional. Sería muy cuestionada nuestra democracia. Yo creo que al revés, yo creo que lo que van a hacer, no sé, ahí yo le preguntaría a Marco, hay sistemas en que todos son plurinominales, pero al mismo tiempo tienen una representación directa en un distrito. Creo que así es un poco en España. En España se eligen por distrito, pero entran en una lista plurinominal. Se mantienen las proporciones de cada partido, pero sin embargo hay algo que también es cierto que es bueno, los plurinominales no tienen vínculo con la gente. Son diputados, senadores allá en la estratosfera, no tienen vínculo con nadie. En los diputados de mayoría relativa, que yo he sido siempre diputado y senador, tenemos vínculo con la gente, tenemos compromisos que hicimos en campaña con la gente. Yo creo que un sistema como el español, imagino que así es en otras partes del mundo, en Francia debe ser similar, que es una combinación de plurinominales en las listas, pero que tienen responsabilidad y hacen campaña y compromisos en un distrito específico. Aquí quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños, ¿qué opinión le merece esta propuesta o esta posibilidad de que pudieran desaparecer pues, los legisladores plurinominales del Congreso de la Unión, doctor Baños? Bueno, yo creo que ese es un tema muy, muy delicado porque está en el corazón de la pluralidad que tenemos en el país. Si tú no tienes un sistema que, como menciona nuestro amigo Demetrio, recoja, sí, los triunfos de las personas que tienen la mayoría de los votos en los distritos, en las circunscripciones, en las entidades federativas, etcétera, y dejas de lado las votaciones de los segundos y terceros lugares, incluso hasta cuartos, entonces hay muchos grupos que terminan por no ser representados en la integración de los órganos congresionales. Aquí de lo que se trata básicamente es que las propuestas de Morena, que en mi opinión se van a retomar las que presentó López Obrador en sus planes A, B y C de abril del 22 y luego en febrero y diciembre del 24, pues a mí me parece que ahí vamos a tener una serie de problemas bastante fuertes, porque ellos están hablando de un sistema de listas. Es un sistema de listas que se registraría por entidad federativa. Entonces, se concursa, por ejemplo, por 4 senadurías en el caso de cada uno de los estados, y se anotan las 4 candidaturas. Entonces ellos dicen, pues evidentemente se entregan esas posiciones a los que obtengan la mayoría de los votos y dejan una Claro. especie como de pequeña reserva, lo que decía Demetrio, pero que no es necesariamente ninguno de los modelos europeos. Aquí lo único que están haciendo es dejar como unos cuantos espacios que al final de cuentas distribuirían entre los partidos que saquen los segundos lugares y perfilas una especie como de sistema bipartidista a nivel nacional y dejas todo lo demás. En el caso de los congresos locales y de los ayuntamientos, es todavía una cosa mucho más delicada porque
ellos topan en 15 las diputaciones que pueden tener los congresos locales. Desde el ámbito nacional, en la Constitución, artículo 116, ellos ponen, los congresos se van a integrar con 15 diputaciones. Entonces, esas 15 diputaciones se van a elegir, o hasta 15 diputaciones se van a elegir igual con un sistema de listas, donde evidentemente el partido que tiene la mayoría es el que se lleva casi todo. Y ya vimos cómo Claro. hicieron ellos ahora con la sobrerepresentación, donde se llevaron muchísimos segundos lugares a través del PT y del Verde. Entonces, en ese escenario, pues no tienes tú posibilidades de que la oposición esté representada. Claro, en los congresos ellos dicen, si se sobrepasa un determinado número de habitantes, entonces le das un diputado más a cada uno de los congresos por cada medio millón de habitantes más. Esa era la propuesta que traía, hasta donde yo recuerdo, la iniciativa de López Obrador. Pero lo que sí se vuelve muy cañón es el tema de los ayuntamientos, porque en rigor casi todos los ayuntamientos van a tener entre 1 y 2 regidores de representación proporcional. Entonces, lo más No, seguro bueno. es que esos regidores de representación proporcional, porque también ponen topes según el número de habitantes por cada uno de los municipios, pero generalmente en la enorme mayoría de los más de 2.500 municipios que tenemos a nivel nacional, en la gran mayoría tú tienes poblaciones chicas. Entonces, vas a dejar una representación solo con uno de los regidores. Y creo que aquí lo que tendríamos que hacer sería buscar un modelo en el cual se acerque lo más posible el porcentaje de los votos que obtienen los partidos en las elecciones al número de los asientos que tienes en las cámaras, ya sean federales o en los congresos en el ámbito de los estados. Yo creo que se trata de una reponderación de los principios de mayoría y de representación proporcional. Veo muy complicado que la propuesta de López Obrador avance porque le pega directamente al Verde y al PT. No va a avanzar, no porque la oposición se vaya a poner enfrente y diga no conviene y entonces se ejerzan una serie de presiones. No conviene porque desbarata los acuerdos políticos, como lo vimos con el tema de la reelección y una serie de cosas. Entonces, yo creo que el PT y el Verde se van a atravesar. Y ahí están las declaraciones de Monreal de ayer o antier, que regresando del Así viaje, es. luego dijo que estaba muy cuestionable el asunto. Entonces, yo creo que ahí el tema de la representación, el corazón de la modificación tendría que ser para evitar la sub y la sobrerepresentación que ya hemos vivido en otros momentos en nuestro país y buscar un sistema como que sí, pondere el tema de quiénes son los que ganan, pero que no pierdan los votos de los segundos y terceros lugares para tener un esquema, digamos, equilibrado de representación y de expresión de la pluralidad del país en los órganos congresionales. Totalmente de acuerdo. Una explicación muy clara, muy contundente, sobre todo asertiva del doctor Marco Antonio Baños. Hemos llegado a la recta final de esta mesa análisis. Quiero pedirle a nuestros invitados hagan una conclusión final, pues sobre todo una reflexión para cerrar esta mesa análisis. Inicio con don Demetrio Soy de la Tijera. Demetrio, adelante. Mira, yo haría una consideración, pero que va más allá de simplemente lo del Poder Judicial o la reforma electoral. Y me voy a referir a lo que salió ayer de la encuesta ingreso-gastos. ¿Por qué tiene el apoyo popular que tiene el gobierno, que tiene Morena? Tuvo el presidente López Obrador y lo tiene la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque la calidad de vida de la gente ha mejorado. Y mucha gente que dice, son ignorantes. No, no son ignorantes. Saben qué les conviene. Y mientras que la oposición no se suba al camión también de mejorar los niveles y de proponer cosas que mejoren los niveles de vida, vamos a ver una mayoría silenciosa, que lo vimos en la elección que no participó, pero una mayoría que tiene un compromiso porque le conviene votar por Morena, porque es la que finalmente lo vemos en los resultados, el aumento del ingreso familiar en un periodo de 2 años de un 10% es muchísimo, muchísimo. Y si lo vemos en comparación con 2000, creo que era 2022, estamos hablando de casi un 15-20%. O sea, es muy importante esto porque mientras que no logremos que se fortalezca electoralmente la oposición, ellos van a seguir haciendo lo que se les da la gana y van a ir concentrando cada día más poder. Y no tenemos en los partidos políticos liderazgos atractivos. Ellos tienen el control del partido. Romero lo tiene y lo tiene Alito, pero son rechazados por toda la población.
lo primero que tiene que tener un líder de un partido es el apoyo de la gente. Y yo ahí veo el problema de fondo. El problema de fondo es, bueno, ellos tienen el poder y tienen los Claro. votos. Si no les quitamos los votos, van a seguir teniendo todo el poder. Pues ahí está, la conclusión, pues de donde Metro soy la tijera en materia económico-financiera y sobre todo una posición real sobre la conveniencia, el interés o el beneficio que han recibido millones de familias mexicanas y consecuencia de ello, pues han vendido, pues no sé si su conciencia, no sé si su voto, pero al menos han vendido la simpatía electoral hacia el gobierno federal. Quiero preguntarle al doctor Marco Antonio Baños su opinión final y su conclusión para cerrar esta mesa. Bueno, estamos en un momento muy complejo del país, donde evidentemente se ha reconcentrado el poder. Yo veo también muy difícil que la oposición logre recuperar espacios importantes que equilibren justamente este poder, porque sí hay un tema de un evidente rechazo a estas organizaciones políticas. No es un tema de que la gente, digamos, esté entregada al 100% al oficialismo, pero sí creo que tienen una base electoral muy sólida con los programas sociales y hay un enorme descrédito de la oposición. Hay una enorme rechazo a las dirigencias de los partidos. Demetrio ha sido muy puntual en eso. No hay, yo creo que sensatamente en este país, alguien que acepte pues, lo que pasó en Campeche con el presidente del Tricolor, que pues evidentemente tiene ahí unos temas pendientes. Y ahora vimos cómo ante la vamos, andanada que se vino más mediática y más de organizaciones ciudadanas en el caso Adán Augusto, pues entonces el oficialismo reviró inmediatamente con la posibilidad de crear una comisión de la Cámara que investigue el tema de lo que ellos llaman el cártel inmobiliario, que afecta directamente al dirigente del PAN. Entonces, ese tipo de circunstancias en un contexto como el actual no ayuda en lo absoluto para poder encontrar mejores condiciones democráticas. Y creo que la solución estará en este tema. Demetrio es un especialista, pero y un activista muy connotado, pero esto tiene que venir de las organizaciones ciudadanas, tiene que venir necesariamente de una concientización de los riesgos, de las problemáticas que vamos a empezar a enfrentar con el asunto de la concentración del poder, con el control de instituciones como la Comisión de Derechos Humanos, como toda la estructura del Poder Judicial ahora. Vamos a verlo también con la reforma electoral, lo que podría ser el control del INE, con una reforma que también quiere cambiarle las características a la institución, un tribunal electoral que pues ese ya, ¿para qué van por él? Ya lo tienen, ¿no? Ahí el tribunal electoral ese ya, y les adelanto una cosa, yo no veo que las dos magistraturas que se van a sumar vayan a modificar las características de este tribunal. Va a ser un tribunal absolutamente entregado al oficialismo. Pues ya nada más veamos, recordemos un poquito a este señor Humberto Batis, ¿no? Que es uno de los magistrados de sala superior nuevos, pues se la pasó en el Tren Maya haciendo campaña. No, yo creo que una evidencia de que sí hay una apropiación de instituciones clave por parte del gobierno que han restringido visiblemente los derechos de los mexicanos, de las mexicanas, y que apuntan a una situación de concentración de poder que nos puede llevar por caminos que esperemos no tengamos que transitar. Por eso la organización ciudadana es, creo que, el camino más fuerte para ganar por la vía de los votos, pero controlando la comprobación de los votos, los nuevos espacios de poder. Y quizá dentro de los partidos nuevos que se están formando, pues pudiera haber por ahí alguna sorpresa. No pienso necesariamente en el partido de Hugo Erique, pienso en otras organizaciones que podrían eventualmente servir como un esquema de equilibrio. Pues ahí está la opinión, el posicionamiento, la conclusión y la reflexión final que nos dejan dos voces autorizadas, dos especialistas en materia político-electoral, dos hombres con trayectoria, reitero, con experiencia, pero sobre todo con autonomía y con absoluta independencia de criterio. Yo quiero agradecerle al doctor Marco Antonio Baños, ex consejero del Instituto Nacional Electoral, y a don Demetrio Soy La Tijera
su valiosa participación en esta mesa de este viernes 1 de agosto. Desearles un excelente fin de semana y reiterar la invitación, si su agenda se los permite, pues que nos acompañen la próxima semana, porque tenemos muchos temas en la agenda político-electoral y sobre todo en la agenda internacional. Muchas gracias y que tengan excelente día. Muchas gracias, buen fin de semana. Buen fin de Gracias. semana para ustedes también. Hasta luego. Gracias, señor. Muy buen día. Amable auditorio, pues no le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Platicaremos sobre los excelentes resultados en materia deportiva. Ya saben, las disciplinas acuáticas, clavados, hemos tenido pues grandes triunfos y sobre todo un gran orgullo para el deporte mexicano acuático. No le cambie, ya viene el maestro Nelson Vargas. Regresamos.